Datos recientes de Interpol ubican a Honduras como el país con mayor número de alertas por menores desaparecidos en Centroamérica, reflejando una situación que genera preocupación a nivel nacional, y más con los casos recientes que mantuvieron al país en vilo. Según registros actualizados de los 788 casos de niños y niñas y adolescentes desaparecidos en la región, Honduras concentra 508 notificaciones activas. Estas alertas corresponden a menores entre 0 y 17 años, con una ligera mayoría de niñas frente a niños. Sin embargo, el patrón más evidente es que los adolescentes, especialmente mayores de 12 años, representan el grupo más vulnerable, señala el informe. Especialistas advierten que esta problemática no puede analizarse de forma aislada. Honduras figura como el país de origen, tránsito y destino dentro de dinámicas vinculadas a la migración irregular y al crimen organizado, factores que incrementan el riesgo de desaparición de menores, precisan. Algunos señalan que esta problemática se suma al impacto de condiciones estructurales como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, que exponen a niños y adolescentes a redes delictivas, incluyendo el reclutamiento forzado. Organizaciones de familiares reportan que hasta febrero del 2025, al menos 887 migrantes hondureños permanecen desaparecidos, lo que evidencia que el problema cruza fronteras. En el ámbito institucional persisten inconsistencias en las cifras oficiales. El Ministerio Público de Honduras reportó 710 denuncias de desaparición de mujeres entre el año 2020 y 2023, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias 911 de Honduras contabilizó más de 8,000 reportes en ese mismo periodo. Estas diferencias traen cuestionamientos sobre la coordinación y el manejo de la información, señalan expertos en la materia. Además, datos recientes indican que un 15% de los casos de femicidio en el país fueron precedidos por denuncias de desaparición, lo que subraya la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda y respuesta inmediata. Expertos coinciden en que Honduras se enfrenta a una crisis compleja que requiere acciones integrales, mayor articulación institucional y políticas públicas orientadas a la prevención, protección y localización efectiva de menores desaparecidos. Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros esta mañana, hoy miércoles 29 de abril del 2026. Hoy vamos a abordar un tema que es alarmante en Honduras, y es que nuestro país cuenta con el mayor número de menores de edad desaparecidos en la región, según informes de la Interpol. Ayer escuchábamos también una noticia que se desprendía desde Brasil, que hay una red de trata de menores con 15 países involucrados, entre ellos Honduras. Vamos a abordar, hay esfuerzos importantes que se están llevando a cabo por diferentes organizaciones, así que vamos a hablar sobre este tema. Presentamos de inmediato a nuestros invitados. En primera instancia, Alejandra Vallecillo, diputada del Congreso Nacional y presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor en el Congreso Nacional. Buenos días, diputada. Buenos días, muchas gracias, Fernando. Un gusto para mí estar el día de hoy con tan importantes invitados. Bueno, un saludo a todo el pueblo hondureño y estamos aquí para hablar de este tema, que es un tema que estamos pidiendo desde el Congreso Nacional que todas las instituciones del Estado tengan en su agenda, el tema de la niñez. Sí. Eva Nazar, gerente de abogacía de World Vision. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Fernando, muchas gracias por la invitación y también encantada de estar con estos panelistas que, ya en varios espacios estamos juntos y siempre estamos con la lucha por los derechos de la niñez. Entonces, es un placer estar aquí. También Wilmer Vázquez, director ejecutivo de COIPRODEN, nos acompaña. Buenos días, Wilmer. Buenos días, Fernando. Qué gusto poder compartir con ustedes en este importante foro
con la representación del Congreso Nacional, la diputada Alejandra Vallecillo, con Eva Nazar también de Visión Mundial, y bueno, ya seguiremos aquí presentándonos en un tema tan importante. Agradecer al canal por colocar como prioridad estos temas en la agenda mediática, y también al pueblo hondureño que estemos atentos precisamente a debatir sobre estos temas. El subinspector Alex Javier Mairena, encargado de la unidad contra la trata de personas adscrita al Departamento de Delitos Especiales de la Dirección Policial de Investigaciones. Buenos días. Muy buenos días a todos los panelistas, un gusto estar compartiendo aquí con ustedes y pues esperamos sea una jornada beneficiosa tanto para la población hondureña, pues para todas las autoridades aquí presentes. Sí, Wilmer, en el caso, para que hagamos un contexto, ¿cómo está la situación, la vulnerabilidad de la niñez en nuestro país con estas cifras alarmantes que se han dado a conocer en las últimas horas? Bueno, Fernando, hablar de la niñez en Honduras no podemos dejar de mencionar décadas atrás. 36 años de ratificada la Convención de los Derechos del Niño, con avances importantes en materia de políticas públicas, de leyes, de reformas a nuestra legislación nacional, armonización de nuestra legislación con estándares internacionales, y sin duda hay que reconocer que hoy no somos necesariamente lo que éramos hace 36 años antes de ratificada la convención. Sin embargo, hay una gran realidad de lo que ocurre en el país y no podemos desconocer que de más de 10 millones de personas que vivimos en Honduras, hay un alto porcentaje, y por lo menos en los últimos años, incluso en el marco de la pandemia, llegamos a tener un 75% de pobreza y más del 40% en pobreza extrema y exclusión social. ¿Qué quiero decir con esto? Que somos un país con una enorme desigualdad social que nos ha mantenido en estos últimos años en el primero y segundo lugar como los países más desiguales en América Latina y dentro de los 6 más desiguales del mundo. ¿Y por qué hago este contexto? Porque esa desigualdad social, esa pobreza, esa miseria a la cual se ha sometido al pueblo hondureño, hay sectores en situación de mayor vulnerabilidad, y uno de ellos es las niñas, niños, adolescentes y también los jóvenes de Honduras, quienes se han visto expuestos a diferentes vulnerabilidades, no solamente hablando del abuso sexual, de la trata, el tráfico, la explotación sexual comercial, la utilización para la pornografía, el trabajo infantil, la niñez en situación de calle, la orfandad, las muertes violentas en contra de la niñez, sino más bien la violencia estructural que se ha venido generando desde el mismo Estado, y que esto ha traído como consecuencia estos indicadores que nos colocan a nivel internacional como un país violador de los derechos fundamentales de la niñez y la adolescencia, sobre todo cuando vemos que cientos de miles en los últimos años han tenido que huir del país. Desde el 2014 a la fecha andamos arriba de 129,000 personas o menores de 18 años de edad que han sido deportados. ¿Por qué menciono esto? Porque bueno, el tema de la migración trae consigo también otras consecuencias. Tiene que ver la trata, tiene que ver la explotación sexual, tiene que ver el abuso sexual, tiene que ver la esclavitud laboral, tiene que ver el tema de la cooptación para el crimen organizado, muchos que pierden un miembro de su cuerpo en el intento, otros que están desaparecidos de quienes no tenemos ningún tipo de información, y otros que pierden la vida en el intento. Si hablamos en el tema de educación, en los últimos años más de 1 millón de niñas y niños entre 5 y 17 años han estado fuera del sistema educativo nacional. Si hablamos en el marco de la pandemia, fue 1.2 millones, significa que eran 2.2 millones fuera del sistema educativo nacional. Y así sucesivamente, en los últimos años hemos visto el número de muertes violentas que ha habido en contra de la niñez y la adolescencia. Solo en este primer trimestre del 2026, 137 adolescentes y jóvenes han perdido la vida de manera violenta. Y decimos que Honduras es un país joven. Estamos hablando de cerca del 40 o más del 40% de la población que son menores de 18 años de edad. ¿Y qué quiere decir esto entonces? Que la niñez es el capital humano, que la niñez es el presente de este país, pero la niñez y la juventud son quienes están siendo más vulnerados y quienes pierden la vida de manera violenta. Cada hora, por lo menos un niño y una niña ha sido abusada sexualmente en Honduras. Y estamos hablando de que por lo menos
más de 4 horas tenemos nosotros una denuncia en el Ministerio Público de un caso de abuso sexual. Hemos venido ocupando en los últimos años el primero y segundo país con mayor número de embarazos en adolescentes. Hoy, hasta el 2025, según el último estudio que se presentó desde las Naciones Unidas, Honduras ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un serio problema estructural, incluso de ausencia de una verdadera educación integral sexual desde el sistema educativo, tomando en cuenta que la misma familia no tiene necesariamente las condiciones, ni la capacidad, ni la formación para poder educar a las niñas y a los niños, y tampoco la iglesia, que debería de ser otra de las instancias, tampoco ha tenido esa capacidad para hacerlo, porque simple y sencillamente son temas que no se abordan. Pero hay una realidad en el país, y el embarazo en adolescentes trae consigo también el tema de los abortos. Y cuando hablamos de abortos, y hablamos abortos sin un seguimiento, sin ningún tipo de control, muchas veces también trae consigo la muerte de las adolescentes, quien de manera clandestina se practican abortos. Entonces, solo para mencionar una serie de problemáticas que enfrenta la niñez, no digamos más de 1.022.000 niñas y niños en edad escolar que están trabajando. Deberían de estar en la escuela, pero asumen responsabilidades que les corresponden a los adultos. En los últimos años se estima que entre 15.000 y 18.000 niñas y niños viven en situación de calle, a pesar de que hay ya una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que el Estado hondureño pueda hacer un levantamiento de información a nivel nacional y poder identificar cuántas niñas y niños se encuentran en situación de calle, que se construya una política pública para atender a las niñas en situación de calle, que se active de manera inmediata este sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia, precisamente para poder dar una respuesta ante todas estas problemáticas de vulnerabilidad que existen en el país. Pero bueno, en el transcurso del programa seguiremos hablando de estas problemáticas para que podamos tomar conclusiones y propuestas oportunas en el marco de una nueva administración de gobierno. Sí. Abogada Eva Nazar, desde World Vision, también, ¿cómo están viendo esta situación en Honduras? Bueno, con mucha preocupación. Como lo mencionaba Wilmer, realmente que las cifras son alarmantes y hemos tenido una deuda a lo largo de los años con nuestra niñez. Históricamente han sido poblaciones vulnerables, siempre son personas que, si bien es cierto, no tienen su propia voz, aparte de que nosotros deberíamos de ser quienes lo representan, también somos quienes lo vulneran. Entonces, desde nuestra organización, pues nosotros trabajamos en diferentes temas y uno de ellos es el tema de abuso sexual infantil, asimismo también explotación infantil, trabajo infantil, y tenemos diferentes programas en todo el territorio en donde tratamos el tema de la prevención y también algunos otros espacios en donde interactuamos con autoridades, en este caso pues con el Congreso Nacional, para poder tener el apoyo de ellos y asesorarlos para poder tener un avance sustancial, ¿verdad?, en el tema de la niñez. Wilmer mencionaba, o sea, cada hora hay una denuncia de abuso sexual. O sea, imagínense todas estas denuncias, bueno, todos estos abusos que en realidad no se denuncian, porque esto nada más lo que llega al Ministerio Público, lo que llega a la policía, pero sabemos que hay lugares, tierra adentro, como decimos, en donde no hay realmente un sistema o no hay un lugar donde se puedan hacer denuncias. Entonces, ¿cuántos de nuestros niños realmente sufren abuso y no lo están denunciando por desconocimiento, porque no tienen esas probabilidades de poder hacerlo? Entonces, no solo es lo que nos dice los datos, sino que es más allá de eso, es lo que realmente desconocemos que está sucediendo y que definitivamente lo está haciendo la niñez. Sí, ahora, en estas cifras que se dan a conocer desde la Interpol, ya decía usted, hay algunas que no se dan a conocer, pero Honduras es el país donde más menores desaparecidos en todo Centroamérica, hay conexión con redes en Sudamérica, en Brasil. ¿Todo esto cómo lo miran? Bueno, el tema de las redes y de los crímenes transnacionales es algo que se viene viendo también desde hace muchos años. Hemos tratado también con el tema de la prevención de que de alguna manera se pueda educar a nuestra niñez, ¿verdad?, para que no puedan caer en eso. La falta de trabajo, las condiciones de violencia que tiene el país hace que nuestros niños busquen otros esquemas, digamos, de trabajo y ya caen en este tipo de explotación que luego pues los reclutan para grupos delictivos.
Y es un trabajo realmente que se tiene que hacer, como lo mencionaba Wilmer, con todas las organizaciones y también con el gobierno, porque no es algo que no únicamente la sociedad civil puede atacar, lo tenemos que hacer todos en conjunto. Sí, diputada Alejandra Vallecillo, desde el Congreso Nacional hemos visto en los últimos días que han habido algunas acciones. Ustedes de la Comisión de la Niñez, Familia, Juventud y Adulto Mayor también está trabajando con varias organizaciones para tratar este tema de la niñez. Sí, es correcto. Desde el Congreso Nacional y por instrucciones de nuestro presidente, Tomás Zambrano, pues la Comisión de Familia no solamente está hoy por hoy atendiendo dictámenes, generando dictámenes de las iniciativas que se presentan en el Pleno, sino que también estamos con una agenda clara. Nos preocupa la niñez, nos preocupa la juventud, y con el comité que es integrado por Wilmer y Eva, del Comité de Abuso Sexual Infantil, estamos tratando de hacer esos acercamientos con las demás secretarías del Estado para poder fortalecer, para poder articularnos y para poder tener un objetivo único, que en este caso es, primero, la prevención y otro, cómo podemos ir erradicando este problema tan grande que tenemos en el país. Mira, esta es una obligación del Estado, pero aparte del Estado, de darle protección a nuestros niños, también es responsabilidad de todos. Y hablamos de sociedad civil, hablamos de empresa privada, hablamos de todo, las comunidades, los patronatos. No es un gasto desde nuestra óptica invertir en la niñez, invertir en estos programas de prevención, invertir inclusive en lo que estamos haciendo ahorita, que estamos gestionando recursos para poder poner en marcha las cámaras GESEL, repararlas y crear otras, GESEL, perdón, porque consideramos que esta es una inversión estratégica, más bien invertir en los niños, en el desarrollo futuro. Estamos sumamente preocupados, lo hablábamos en varias ocasiones con el presidente Tomás, que es pro familia, yo creo que lo han podido observar. Estamos muy preocupados con esa estadística. Ayer nos decían que, lo que decía Wilmer, 27 niños están siendo abusados diariamente. No todos logran llegar a poner la denuncia por una serie de situaciones. La gente cree que hay mucha impunidad, la gente cree que no vale la pena hacer ese proceso porque es exponerlos, tienen temor a las represalias, porque lamentablemente también muchas veces esos agresores son personas cercanas a los niños, es un tío, es un primo, es un abuelo, es un vecino. Y parte de lo que estamos haciendo, estas mesas de trabajo, es buscar una solución, es analizar si hoy por hoy tenemos que hacer una mejora a la ley que ya existe o debemos de crear una ley integral que venga a prevenir y atender este problema, específicamente del abuso sexual infantil, porque cuando hablamos de niñez y hablamos de qué tan vulnerables están, no solamente el abuso sexual es un problema, ¿verdad? Estamos hablando de violencia psicológica, estamos hablando de maltrato físico, y ese estado en lo que los pone a ellos, que están tan vulnerables, es lo que los hace, como decía Eva y mi compañero Wilmer, acercarse a estas estructuras criminales o muchas veces tomar estos trabajos que lo que hacen es explotarlos. Entonces, estamos en la obligación como Estado de garantizarle todos los derechos a nuestra niñez y de crear estas políticas públicas que vengan a prevenir, a atender y a erradicar, ¿verdad?, este problema de los abusos. Desde la Dirección Policial de Investigaciones, ¿qué información tienen en cuanto a este tema? Bueno, en relación a la investigación criminal, nosotros como Policía de Investigación tenemos unidades especializadas para realizar investigaciones relacionadas a delitos de trata de personas y en sus diferentes modalidades. Bien lo decía Wilmer, hay menores que son víctimas de abuso sexual y lo decía pues la licenciada Alejandra, que realmente hay
la mayor parte de los abusos sexuales sí se cometen dentro del contexto familiar. Para el tema de la trata de personas hay que crear mecanismos para que la denuncia en sí pueda salir de forma que pueda ser propiamente que cuide y garantice la seguridad tanto de la persona que va a poner una denuncia, un reporte en relación a estos temas de trata de personas, ¿verdad? Porque muchas veces esto no se denuncia, Wilmer. Realmente hay casos que no se denuncian por una sola razón, por temor. Y todo eso queda en datos nada más que llegaron hasta ciertas instancias, pero que lleguen propiamente a la policía de investigación, denuncias como tal, son escasas, no son raras. Entonces nosotros creamos mecanismos internos para poder salvaguardar la integridad física de las personas, y igual de los menores. Sin embargo, se necesita una mayor colaboración de todas las instituciones y garantizar que este niño que tenga acceso a la justicia, garantizarle que también sea muy bien protegido, garantizarle que nuestras instituciones sean pues responsables en tomar a este niño y guiarlo hacia su, bueno, que tenga toda la protección debida, ¿verdad? En relación a lo que se mencionaba de los reportes por desaparecidos, Interpol maneja un sistema de notificaciones. De hecho, la notificación que Interpol pone para personas desaparecidas, la notificación amarilla. Estas notificaciones se hacen en base a personas que sí salen del país, menores, estamos hablando de menores que salen del país, pero estos menores, hay muchos que salen sin la autorización de un padre, se van sin la autorización de un padre, vienen los padres y coloca una notificación. ¿Qué pasa? Este menor, pues muchas veces es retornado al país, la notificación quedó en el sistema, nunca se personaron ahí a quitarla por temor a que el menor nuevamente vuelva a salir del país. Entonces se va sobrecargando las notificaciones y de hecho nos hemos encontrado nosotros en diferentes operativos a personas que tienen notificaciones por desaparecidos y ellos ni cuenta se dan. Sí. Oh, tengo notificación, sí. Entonces venimos nosotros y le recomendamos hacer el trámite correspondiente para que esta persona pues ya se quite ese estatus por desaparecido. Como Policía de Investigaciones nosotros estamos en toda la disposición para poder desarrollar y colaborar con todas las instituciones y poder crear mecanismos para que denuncias puedan llegar, para que nosotros podamos realizar investigaciones que favorezcan, ¿verdad?, al sistema, porque el sistema tiene carencias, ¿verdad, Wilmer? De hecho, bueno, con Wilmer ya tenemos varios tiempos de estar en este camino y vemos que como instituciones nosotros nos hemos visto en la obligación de poder solicitar, obtener la ayuda y la colaboración de instituciones como World Vision o COIPRODEN, solicitar otras organizaciones para que pues poder realizar un trabajo adecuado. Sí, correcto. Wilmer, ¿qué opinión le merece? Bueno, es importante mencionar, y yo dije en la introducción que tenemos 36 años que hemos venido trabajando y articulando a partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño. En el caso de COIPRODEN, que somos una red de 30 organizaciones, pues hemos sido parte de todos estos procesos, desde la ratificación de la Convención hasta llegar a lo que el día de hoy tenemos a nivel de legislación, incidencia, reportes a nivel internacional. Pero algo que quisiera mencionar es que además de ser nosotros una red con 30 organizaciones, también integramos un comité interorganizacional que nos hemos consolidado y hemos venido trabajando articuladamente en los últimos años para incidir ante la institucionalidad pública sobre lo que es el tema de abuso sexual infantil. Y este comité interorganizacional que lo integra Childfund, Casa Alianza, COIPRODEN, UNESCO, Plan Internacional, ASJ, Compasión, Red Viva, Save the Children, World Vision,
somos organizaciones que hemos hecho análisis, hemos hecho investigaciones sobre lo que ocurre en el país con esta temática y estratégicamente hemos tenido los acercamientos con la institucionalidad. Algo que mencionaba Mairena y que es importante acá que contamos con la presencia de la diputada Vallecillo, es entender algo. Estos son temas de Estado. Estas son problemáticas que enfrenta el pueblo hondureño y tomando en cuenta que Honduras es un país joven. Sin embargo, reconocemos que aunque hay esfuerzos importantes que hemos hecho en el país, la deuda es enorme de parte de las diferentes administraciones de gobierno. Lamentablemente, el tema de niñez no ha sido una prioridad en la agenda de los gobiernos. Y como no ha sido una prioridad, ha habido un abandono total. Y cuando hablamos de abandono total, una de las formas en las que nosotros podemos identificar ese abandono total es cuando nosotros no vemos como prioridad el tema de la niñez en los presupuestos públicos, tomando en cuenta que los presupuestos son el resultado de lo que nosotros pagamos de impuestos. Nosotros pagamos una serie de impuestos que uno se sorprende cuando de verdad hace la lista de impuestos que pagamos, cuánto sale de nuestro salario, que se le da al Estado de Honduras para que eso se traduzca a través de proyectos, políticas, programas y todas aquellas condiciones que le generen dignidad al pueblo hondureño. Entonces, en el caso de la niñez, sin duda enfrentamos estas problemáticas, pero la respuesta desde el Estado es muy débil y por eso es que bueno, en algún momento de la vida surgieron las organizaciones no gubernamentales que han tenido que venir asumiendo una responsabilidad que le toca al Estado. Entonces, son las ONGs que con esfuerzos, con apoyo de la cooperación internacional, con limitados recursos, tienen que atender todas estas problemáticas. Y de hecho, hubo un momento en el que hasta se tercerizaron todos estos programas y servicios. O sea, ya no los asumía ni siquiera de manera directa el Estado, como lo hacía antes a través de la Junta Nacional de Bienestar Social, posteriormente con el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia, sino que se tercerizan. Y bueno, el problema no es tercerizarlo. Aquí la cosa es, contamos con los recursos desde el Estado para que en el marco de esta tercerización de verdad se dé respuesta y no se trata solamente de hablar de cuántas IRCAS tiene el país a nivel de, estamos hablando de instituciones de cuidado alternativo, residencial, temporal, son las IRCAS. Entonces no solamente es lo que se le da de recursos a una organización para que atienda a un niño o una niña, sino es cuál es el porcentaje del presupuesto que se da a las organizaciones en general para atender todas estas vulnerabilidades que existen en el país. Entonces, eso todavía nosotros no lo hemos logrado. Y por el contrario, hay desconfianza, hay descrédito muchas veces para el trabajo que hacen estas organizaciones. Es más fácil señalar las debilidades que tienen las organizaciones, los errores que cometen las organizaciones, sin entender que la responsabilidad es de la institucionalidad de dar acompañamiento, de fortalecer capacidades, de revisar cuáles son las metodologías de trabajo, cuáles son las políticas internas que tienen para poder abordar a la niñez y garantizar que esa niñez está siendo bien atendida, que está siendo protegida y además que en el marco de las competencias del Estado como tutor o garante de derechos, pues es lo que le corresponde. Y para eso existe una institucionalidad que es rectora de políticas públicas. Pero bueno, esa es la realidad, eso es lo que nos ha tocado a nosotros vivir y enfrentar. Existe la vulnerabilidad, se interponen las denuncias, las pocas denuncias que se interponen cada 4 horas 52 minutos en el caso del abuso sexual infantil. ¿Cuántas de estas denuncias logran llegar a la judicialización de estos casos? No coincide el número de denuncias con la judicialización. ¿Puedo culpar yo al Ministerio Público? ¿Puedo culpar yo a la DPI porque no se avanza con estas denuncias? No. El Ministerio Público tampoco cuenta con todos esos recursos, que conste, tampoco se justifica. Solamente quiero decir que el Ministerio Público necesita suficientes recursos para que pueda operar a nivel nacional, que las unidades de investigación contra la trata de personas deben de tener los recursos técnicos, logísticos y financieros necesarios para poder dar una respuesta a nivel nacional. Pero esos recursos son muy limitados
y difícilmente, Mairena, ustedes pueden cumplir con todo, ni siquiera cuentan con todo el personal que haga todos estos procesos de investigación y que se logre llegar precisamente a las sentencias, a judicializar estos casos, porque es la única forma de romper este círculo de la violencia en contra de la niñez y la adolescencia. Entonces lo mismo pasa con el abuso sexual, pero también reconocer, ya hay varios años que existe una comisión interinstitucional contra el abuso sexual, la trata y la explotación, la CICET. La CICET es un espacio interinstitucional que ha venido operando, que ha venido trabajando, y qué bueno que en los últimos años la CICET logró por lo menos que se le pudiese dar mayores recursos, mínimos, pero son mayores a los que tuvo desde el inicio, para poder operar. De hecho, tanto Mairena como yo somos parte de esta comisión interinstitucional. En mi caso soy el vicepresidente de esta comisión. Mairena también está dentro de esa junta directiva. Y bueno, estamos tratando de dar un seguimiento y de que a través de esta comisión interinstitucional se logre una verdadera coordinación interinstitucional y se logre investigar y se logre la judicialización. Pero bueno, las problemáticas que enfrenta la niñez son muchísimas. Y ahora también un tema que nos ocupa precisamente aquí con la diputada Vallecillo, y que yo debo de reconocer, diputada, que desde la primera reunión que tuvimos tuvo la anuencia cuando se le presenta un proyecto importante que tiene que ver con la habilitación de cámaras, de 17 cámaras GESEL que existen en el país, pero que hay que repararlas porque simplemente no están funcionando. Y la propuesta de construir 14 cámaras GESEL más en los departamentos donde no existen. Entonces, la apertura que usted tuvo como presidenta de la comisión ha sido importante, porque no solamente recibe a la comisión y entiende el planteamiento que le estamos haciendo, sino es el seguimiento que ahora se está dando hasta llegar a proponerlo en el seno del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque si hablamos de la vulnerabilidad de los derechos de la niñez, si hablamos de las niñas y niños que están siendo abusados cada hora en Honduras y sobre todo con la ausencia de una cultura de la denuncia, que cuando se identifican estos casos se puedan denunciar de manera inmediata, de manera anónima, llamando a la línea 114, llamando a la línea 911, acercándose a la Policía Nacional, acercándose al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, acercándose a la Secretaría de Estado en los despachos de niñez, adolescencia y familia o acercándose al mismo Ministerio Público. Es la única forma en la que nosotros podemos de verdad reducir, combatir y cortar de raíz esta gran problemática. Pero vuelvo con el tema de las cámaras de GESEL. Bueno, ¿qué esperamos? Es evitar esa revictimización después de que estos niños han sido abusados. Pero escucharnos desde el Congreso Nacional como comité interinstitucional, sin duda para nosotros es importante, porque tenemos la esperanza que en este momento sea tomado en cuenta en el seno del Congreso Nacional y finalmente logremos la operativización, por lo menos de esto como respuesta por parte del Estado de Honduras. Sí, quizá nada más para los televidentes, ¿verdad? Explicar lo que es una cámara de GESEL realmente. Una cámara de GESEL es un espacio que tiene dos cámaras, tiene un vidrio unidireccional, entonces en esa cámara hay expertos que van a entrevistar, en este caso que estamos hablando de niñez, al niño que ha sido vulnerado. El niño da una declaración y esa declaración pues no funciona en todo el proceso judicial. De esa manera pues tratamos de reducir la revictimización del niño. Imagínese usted que un niño llega, como lo mencionaba el compañero, pone una denuncia, se la pone a la policía, luego tiene que irse a poner al fiscal, luego tiene que irse a contar nuevamente al forense, luego se la tiene que contar. Entonces hacemos que el niño vuelva a revivir hasta 8 todo veces, lo que pasó, decía. hasta 8 veces, sí. Entonces, es realmente algo que deja secuelas para toda la vida, para un niño que encima que ha tenido que pasar por una violación sexual, que en muchos de los casos, como mencionaba Alejandra, es de parte de un familiar o de alguien que está en su entorno muy cercano. Y no solo eso, sino que no es una violación que sucede una vez. En la mayoría de los casos es recurrente. Generalmente también la mayor cantidad de víctimas son niñas, entre los 10 y los 14 años. Y bueno, y eso recordemos también de los que pueden ir y de contarle a alguien lo que les sucedió. Hay muchos casos en los que los niños no cuentan porque no les creen. Entonces, a los que sí les creen, nosotros estamos tratando de que estas cámaras de GESEL estén disponibles en varios departamentos de Honduras, en muchos de los casos que hayan varias en el mismo departamento por las distancias, pero no solo eso, sino que ya hay algunas que funcionan. Creo que teníamos una presentacioncita, ¿verdad? Por ahí, para que pudiéramos ver una pequeña ilustración.
Pero una de las cosas por las que acudimos, Alejandra, precisamente fue, y que como mencionaba Wilmer nos atendió, fue porque necesitamos un presupuesto para que esas cámaras empiecen a funcionar. Algunas que tienen equipos que ya no funcionan y otras que no tienen personal que está capacitado y que puede atender la denuncia como tal. Entonces, imagínense usted que en el caso de una víctima, estamos en una comunidad muy lejana y quizá es una hija de una madre soltera. Esa señora tiene que pensar que si tiene que llevar a la niña a poner una denuncia, va a perder un día entero de trabajo, un día entero en el que no le van a pagar y un día entero en el que no va a tener que darle de comer a sus hijos. Entonces, tenemos que acercar la justicia a estas personas. Nosotros quisiéramos que no pasara, ¿verdad? Que esto fuera algo que no se tuviera que hacer, pero como existe y está ahí, pues tenemos que acercar la justicia a todas estas personas. Y es que algo que cabe mencionar es que actualmente la política criminal es de reacción, ¿verdad? Y no de prevención, que ese es uno de los problemas que tenemos. Y todo el proceso, como nos decían los expertos, está diseñado para atender adultos y no niños. O sea, no tenemos no existe una justicia judicial diferenciada, por así llamarlo. Yo quisiera que le pusiéramos un poquito de atención a esa data. No sé si quieres explicarla tú, Eva. Sobre las denuncias, perdón. Póngala Esto en completo. es efectivamente sobre lo que hablábamos todos, ¿verdad? Porque coincidimos en eso. Este es un dato del año, 24 meses acumulado, miren, de 2024 a 2025, donde se recibieron únicamente 9.523 denuncias. Eva, si la explicas. Y esto, como les mencionábamos, denuncias que realmente llegan a los entes, ¿verdad?, judiciales. De estas 9.523, 5.887 fueron mujeres y luego el resto fueron niñez y adolescencia, ¿verdad? Que como le mencionábamos, en la mayoría de los casos pues suelen ser niñas entre los 10 y los 14 años. Sí, también el mayor foco crítico pues están los delitos de violación. Y luego los demás que tienen un 5.778 casos y luego los demás están en actos de lujuria y otras agresiones. Porque ya sabemos que no solo es pues la violación como tal, el delito de violencia sexual, ¿verdad? Sí, siguiente diapositiva, Marquito. Sí, y estas son las mayores, bueno, o más bien los departamentos en los que tenemos más incidencia de estos casos, ¿verdad? Tenemos Francisco Morazán, tenemos en Cortés y luego tenemos en Atlántida, particularmente en La Ceiba, que son los lugares en donde se celebran más audiencias. Pero, por ejemplo, un lugar como un departamento como Gracias a Dios, en donde no tenemos una cámara de GESEL, en donde no sé realmente la policía cuántas oficinas de denuncia podrá tener en Gracias a Dios, no sé el Ministerio Público si tendrá una, pero cómo la gente va a denunciar en un lugar tan remoto como Gracias a Dios, en donde seguramente los casos son mucho más altos. Sí, ¿tienen información sobre estos departamentos? Sí, de hecho la Policía Nacional como tal es a nivel nacional, ¿verdad? Y nosotros tenemos, en los 18 departamentos tenemos y contamos con oficinas para recepcionar denuncias. Y lo que mencionaban pues en relación a la Cámara de GESEL es algo pues que es de beneficio para el propio sistema, para los operadores de justicia, ¿verdad? Para que los niños, como bien lo llamamos, puedan tener ese acceso a la justicia, que sean entendidos en cuanto a su lenguaje, en cuanto a su forma de hablar, en cuanto a su forma de expresar lo que pasaron y que pues pueda ser, como bien se dice, no revictimizado. Sí, tenemos acceso a los 18 departamentos, como le digo, y perfecto lo que es. Y es que, perdón, es importante contar con esta herramienta. ¿De qué depende que haya más presencia de esta herramienta? Bueno, del presupuesto, del presupuesto, pero más allá también pasa por una especialización. Lamentablemente estos procesos no están diseñados, estos procesos judiciales están diseñados para atender niños, sino que para atender adultos, inclusive hasta los mismos jueces, ¿verdad? No están preparados muchas veces para realizar audiencias con niños de 5, 6, 8 años, porque de repente el niño, el mismo trauma, ¿verdad? Por el que le ha dejado lo que pasó, no hablan fuerte, se callan por lapsos de tiempo, hacen pausa y el juez está con otros juicios en agenda, ¿verdad? Y comienza inclusive muchas veces hasta levantarle la voz, no te escucho, habla más fuerte. Y todo esto lo que hace más bien es bloquear al niño. Entonces, a veces la mamá inclusive dice, bueno, no quiero exponer a mi hijo a eso, ya no regresa a la segunda audiencia y ahí se partió. O sea, hasta ahí llegó su denuncia,
no hubo justicia, quedó en impunidad y y muchas veces estos niños que han sido abusados vuelven a ser abusados. Y llega un momento en que la víctima, la mamá, la familia, llegan a normalizar esto, o sea, lo ven como algo normal. Y eso es algo que realmente alarma. Parte de lo que se pretende hacer es una campaña también de concientización para que la gente entienda que no es correcto lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Y cómo poder abordarlo. Sigamos explicando entonces, abogada, estas diapositivas. Vamos a ver, Marquito. Sí, bueno, lo que les mencionaba, ¿verdad? Las cámaras de GESEL es este espacio que tiene dos espacios, ahí está. Entonces, en ese vidrio, que es un vidrio unidireccional, únicamente está viendo la gente que está desde afuera, ¿verdad? El niño realmente no está viendo a alguien más allá del vidrio. Dentro debe de estar un psicólogo, que es el que va, digamos, que a romper el hielo para que él pueda contar su historia, para que pueda contar qué fue lo que pasó. Se utilizan varias herramientas, una de ellas son muñecos sexuados con los que los niños pueden explicar un poco mejor qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y entonces también, pues, del otro lado está el fiscal, está el juez, y desde ahí, pues, se están haciendo preguntas que van dirigiendo al niño hacia contar todos los sucesos. Como le mencionaba y lo que mencionaba también la diputada, a veces con los niños es un desafío porque no siempre quieren hablar, no siempre quieren contar, a veces se callan, lloran, a veces son audiencias muy, muy largas porque es súper difícil para ellos realmente contar lo que pasó, se lo están contando a un desconocido. Aparte de eso, cuando lo llevan a hacerle a medicina forense también la evaluación, o sea, ellos tienen que quedar desnudos y enfrente de extraños. Entonces, es un proceso bien difícil. Como le decía, no solo fue la violación, sino que aparte de eso es todo el trauma porque tienen que pasar después. En el caso de las cámaras de GESEL, pues hemos encontrado que es una herramienta de prueba anticipada que nos ha ayudado a reducir la revictimización, porque realmente no la vamos a quitar del todo. Entonces, esto estamos promoviendo que esté al alcance de la gente que va a poner una denuncia y que se pueda utilizar para que los niños no tengan que volver a contar estas historias tantas veces. En algunos casos, cuando por ejemplo son en lugares o en ciudades en donde tal vez no hay tanto espacio, a veces les toca ver pasar a su mismo agresor enfrente de ellos. Entonces, ya eso, usted se imagina todos los traumas y todos los miedos que un niño puede llegar a sentir al encontrarse de frente con su agresor. Entonces, hay muchísimas cosas que se tienen que mejorar de este proceso. Hay muchas cosas que nosotros estamos impulsando para que puedan realmente dar la atención que los niños se merecen. Quisiéramos, como le decía, que esto no pasara, que no tuviéramos que denunciar ningún tipo de abuso, pero bueno, la realidad es otra. Entonces, al menos hacer que el sistema sea más expedito, hacer que el sistema o que les podamos a los niños aminorar todos esos traumas que tienen, ¿verdad? Le decía también la abogada, ¿qué pasa en el proceso de justicia en el que le toman la declaración al niño, va a la Cámara de GESEL y luego 2 años después la contratan del Ministerio Público y le dicen, es que ocupamos que vuelva a venir porque vamos a seguir con su proceso? O sea, ya esa señora dice, bueno, yo no voy a volver a llevar a mi hijo otra vez a que ponga una denuncia, o va a volver a pasar por esto, voy a tener que volver a recordarle cuando ya más bien estábamos tratando de rehacer nuestras vidas. Entonces, tenemos que ser más ágiles en este proceso, ¿verdad? Es un tema tan delicado y que tiene también tantas consecuencias. Bueno, en Honduras realmente no existen estudios, pero hay estudios en España de todos los agravantes o los efectos que tiene un abuso sexual en los niños. Y dependiendo del tipo de abuso, pues las reacciones son diversas, pero hay efectos físicos, conductuales, emocionales, incluso sociales, ¿verdad? Que son tan difíciles después de corregir. Entonces, realmente que es sensibilizar, no solo a la población, ¿verdad? Obviamente la prevención es importante, pero también a nuestros tomadores de decisiones, para que aprueben los presupuestos correctos, para que estas herramientas puedan funcionar. Wilmer mencionaba, nosotros abogamos por políticas. Sí, es cierto, abogamos por políticas, pero la política es papel. Nosotros queremos ver eso en acción. Nosotros queremos que esas políticas tengan presupuesto. Queremos que realmente esa diferencia llegue a las comunidades, llegue a los niños. Veíamos, por ejemplo, en el 2024 se aprobó la política de primera infancia, niñez y adolescencia. Creo que seguimos todavía sin presupuesto, no se ha empezado a implementar. Entonces, aunque nosotros estemos acá y luchemos y aboguemos por mejores políticas, realmente necesitamos que los fondos
se les asignen a esas políticas para que realmente eso pueda ser realidad y realmente se pueda ver esa diferencia en nuestros niños sobre todo. Sí, Wilmer, unos comentarios antes de una pausa comercial. Bueno, que hablar de la niñez y la adolescencia y hablar de estos tipos de vulnerabilidades de derechos debería de ser de obligatoriedad de las autoridades. No debería de ser un tema donde deberíamos de estar incidiendo tanto para que se apruebe o para que se asigne el presupuesto. Debería de ser la evidencia de la verdadera voluntad política. Debe de ser parte de la agenda. Es parte de la todos. agenda, claro. Fíjense que solo para poder rehabilitar estas cámaras de GESEL y para poder reconstruir las 14 que faltan, apenas estamos solicitando 36 millones adicionales para el presupuesto del Ministerio Público, y que esto incluye no solamente la rehabilitación y construcción, sino también poder tener personal multidisciplinario que pueda atender estas cámaras GESEL, y de esa forma la operatividad de las mismas y los resultados sean reales. Pero bueno, miren ustedes qué difícil es para nosotros hablar de estos presupuestos, qué difícil que se puedan aprobar. Sin embargo, fácilmente se toman decisiones en el Poder Ejecutivo y dicen, no, yo le voy a dar 5 millones para un partido de fútbol. No estoy cuestionando, solamente estoy diciendo que estamos hablando de las niñas y los niños. Estamos hablando de tareas pendientes. O sea, las decisiones políticas para poder garantizar la protección integral de los derechos humanos de la niñez hondureña no debería de ser de tanta discusión. Simple y sencillamente debería de ser de aprobación inmediata, y además son recursos que administra el mismo Estado, no es la sociedad que lo hace. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. Tenemos, no sé si concluimos con esa presentación que tiene, o tenemos otras también, Eva, para seguir detallando toda esta problemática que hay en nuestro país y las necesidades de soluciones que se puedan dar a corto plazo. Vamos a ver si nos sigue explicando, por favor, abogada. Sí, quizá nos ayudan con la presentación. Ahí teníamos la propuesta de los puntos en los que deberíamos de tener una cámara GESEL disponible para que pudiera, creo que está más adelantito, para que esté al alcance de los usuarios, de las personas que van a poner las denuncias. No, es una más adelantito, estamos hay un mapita más adelante. Bueno, igual, ahí está. Ahí. En el caso del proyecto, pues se han identificado 17 locaciones que son críticas, ¿verdad? Si usted se fija, se prevé una para cada departamento. No aparece Islas de la Bahía ahí arriba, pero también está se está considerando. Ya hay algunas que están en existencia, sin embargo, por una razón u otra, el equipo que se necesita no está disponible, y hay otras que no se utilizan porque el personal capacitado que debe de estar ahí para poder hacer uso de la cámara no se tiene. Hemos indagado también con el Ministerio Público en ese caso, y nos mencionan que pues no hay presupuesto para contratación de nuevas personas que operan las cámaras. Entonces las cámaras pues están cerradas y no se utilizan. Entonces, la propuesta de nosotros pues, fue que las que ya están creadas, que se puedan actualizar, que se puedan modernizar. Hay un equipo visual y hay un equipo también auditivo que es muy sensible y que también, como toda tecnología, pues se va desfasando, ¿verdad? Entonces hay que cambiarla cada cierto tiempo. Entonces algunas de las cámaras pues ya tienen equipo que ya es obsoleto, y que al momento de que usted hace la entrevista y luego la escucha, pues ya no se escucha nada. Entonces el juez pues lo dice, no lo podemos utilizar esto en el juicio. Entonces hay que reponer todo ese equipo y poner a funcionar el equipo que ya tenemos. Y luego también hay una propuesta pues de hacer cámaras de GESEL en lugares en donde no habían. Entonces obviamente el costo ahí es un poco más grande. Digamos que va a ser una siguiente etapa, ¿verdad, abogada? Diputada. Consideramos que debería de ser, por ejemplo, Tocoa, Trujillo, Olanchito, Roatán, Marcala, La Paz, Nacaome, Juticalpa, Catacama, Danlí, Lepaera, Choloma y Villanueva. Esos son los lugares que, según las incidencias de delitos sexuales, consideramos que deben estar. Obviamente en el caso de Gracias a Dios y en el caso también de Islas de la Bahía, los costos son mucho más altos por el tema del transporte, por el tema de que hay que llevar materiales a veces de otros lugares. Entonces ahí las cámaras pues son un poquito más altas. Pero todo este presupuesto nosotros ya lo entregamos al Congreso Nacional. Alejandra muy amablemente pues nos ha atendido, como le mencionaba, también la comisión que ella preside.
ellos ya tienen en sus manos estos presupuestos. De hecho, ya se planteó la iniciativa en el Congreso Nacional, ¿verdad, diputada? No sé si usted lo quiere mencionar. Sí. Y estamos a la espera pues, de recibir las discusiones y los dictámenes necesarios. Es correcto. No, es correcto. La semana pasada se introdujo esa iniciativa en el Pleno y, bueno, lo mejor de todo es que tenemos el apoyo del presidente y de la Junta Directiva, que de hecho pues recibió al comité y pues estamos nada más en espera porque en este momento está en un proceso de revisión. Y ahí se están incluyendo los 10 millones de los que hablaba Wilmer, que es para la contratación y capacitación de este personal, que es el que va a operar las cámaras. Sí, correcto, subinspector. Sí, bueno, para nosotros es de suma importancia el funcionamiento de las cámaras para atender a las víctimas, ¿verdad? Le decía, hablábamos que realmente el funcionamiento de estas cámaras, lo que mencionaba usted, que el equipo que tenga sea realmente el adecuado, el idóneo, para que pueda tener una buena proyección ante un juez y poder desarrollar una muy buena audiencia y que sirva esto como prueba, ¿verdad? Es importante que realmente también, Wilmer, que este testimonio que se vaya a adquirir o a tener de parte de una víctima sea realmente garantizado como una prueba ante un juez también. Sí. Que quede como escudado esa parte, porque muchos menores pues muchas veces por el temor y todo eso pues se van del país o no quieren volver pues hemos tenido casos que dicen otra vez, otra vez, de verdad otra vez. Entonces nos toca a nosotros como primer, le podemos decir, primer filtro, ¿verdad? Y decirle a él que poder bregar contra esa situación, la situación emocional de este niño y que pueda participar nuevamente, dígame, dentro del proceso y que pueda facilitar su declaración ya pues de forma así, bueno, ya la ley lo dice, ¿verdad? Sí. Sabemos que hay parámetros legales que nosotros no podemos evitar, sin embargo sí se pueden hacer mecanismos para que esta prueba sea tomada y considerada como un único testimonio, y para eso nosotros tenemos que tener el equipo adecuado, el personal idóneo para que pueda tener ese testimonio y que sea garante ante un juez. Sí, además de temas de abusos sexuales, ¿a qué más está expuesta la niñez, Wilmer, en nuestro país? ¿Qué otros esfuerzos también tienen que realizarse? Recordemos de que aparte de estos abusos, usted nos mencionaba, por ejemplo, la trata, que es un tema muy delicado, la explotación, también en el tema del crimen organizado, que están utilizando mucho a la niñez también en nuestro país. Bueno, tal vez me gustaría solo mencionar algo en relación a lo que hablábamos ahorita del abuso sexual infantil. Es que fíjense que en el tema de las muertes violentas de adolescentes y jóvenes, en los últimos años se han mantenido los departamentos de Corte, Francisco Morazán y Olancho como los departamentos con mayor número de muertes violentas en contra de la niñez y la juventud. Y este año 2025 se ha desplazado el departamento de Olancho y ahora tenemos el departamento de Cortés, de Lloro, Colón y Francisco Morazán como los más violentos. Pero algo interesante también que en el tema del abuso sexual infantil ocupa el primer lugar el departamento de Francisco Morazán, el segundo lugar el departamento de Cortés y el tercer lugar Comayagua. Son los 3 departamentos con mayor número de denuncias según la Policía Nacional, por lo menos entre el 2021 y el 2025. Yo creo que es importante la sensibilización a la institucionalidad del Estado, a la empresa privada, que tiene una enorme responsabilidad en este país, a los medios de comunicación que llegan a todos los hogares hondureños sin pedir permiso, llegan a toda hora, para que podamos generar campañas de sensibilización y para que podamos de verdad fomentar esa cultura de la denuncia, que todas y todos podamos denunciar cuando identifiquemos cualquier situación que creamos que puede haber algún tipo de abuso en contra de las niñas y los niños. Callarse este tipo de cosas nos vuelve cómplices, cómplices del sistema y nos vuelve cómplices de lo que un niño y una niña indefenso, que está sometido por un adulto, tiene que pasar, simple y sencillamente porque nosotros los adultos no hablamos, no denunciamos.
Nos desvivimos en el TikTok, nos desvivimos en las redes sociales, nos desvivimos en el chisme, pero no somos capaces de denunciar cuando existen evidencias de este tipo de abusos en contra de un niño o una niña. Y no solo el abuso sexual, hay que denunciar cuando vemos cualquier tipo de maltrato físico y emocional, indistinto de dónde venga, del padre, madre, amigos, vecinos, de quien sea. Debemos nosotros de denunciarlo, porque simple y sencillamente la niñez es indefensa. Y la niñez simple y sencillamente siempre hay alguien adulto detrás de ellos. Los criminalizamos, por eso inaceptables las propuestas que puedan surgir en el Congreso Nacional de elevar penas o reducir la edad de responsabilidad penal, porque estamos viendo a la víctima como el victimario, porque no le estamos dando el lugar que le corresponde, no nos damos cuenta que son adultos detrás de ellos y no atacamos la verdadera causa, sino que estamos atacando otras consecuencias. Entonces es importante. Pero bueno, en general... Perdón, y ese punto es importante cuando hablamos de prevención, porque ¿qué es lo que pasa también cuando no tenemos prevención? Cuando nosotros no atendemos estos problemas, ¿qué tenemos nosotros al futuro? Si esos son estos chicos van a crecer y ¿para dónde van a ir ellos? O sea, vamos a tener, ¿qué tenemos como consecuencia? Tenemos más deserción escolar, tenemos más migración, tú lo mencionabas, Wilmer, y tenemos más niños involucrados en el crimen organizado. Vamos a tener más delincuencia dentro de unos años. Entonces, muchas veces también hablamos de los jóvenes que están hoy ya cometiendo actos, ¿verdad?, de delitos graves, y no nos preguntamos de dónde viene este chico, qué fue lo que pasó él en sus primeros años, cuál fue ese ambiente, cuál fue ese entorno, Así es. a qué se vio expuesto él, porque es fácil juzgar, ¿verdad?, el comportamiento de una persona, pero tenemos que analizar qué fue lo que pasó antes. ¿El Estado estuvo ahí para protegerlo? La sociedad estuvo ahí para protegerlo, porque si bien es cierto, es una responsabilidad del Estado, pero yo creo que debe de ser responsabilidad de todos. Tú lo mencionábamos anteriormente, el papel tan importante que juega la empresa privada. A mí me partió el corazón cuando me di cuenta de no solo un caso, de una madre de familia que no podía continuar con las audiencias, con el proceso, simplemente porque trabajaba en una maquila y no le daban permiso. Le dieron permiso la primera vez de asistir, pero ya la siguiente ya no le dijeron que no. Un rotundo no, no puede ir. Envía a su esposo o mande a alguien con el niño. Entonces es terrible que no haya tampoco conciencia, no haya sensibilización desde adentro de las empresas. También en la comunidad, ¿verdad? Los patronatos, en las escuelas, los maestros, porque también el maestro juega un papel importante. El maestro tiene esa capacidad de poder analizar y detectar que han habido un comportamiento extraño en el niño cuando ha sido abusado. Tal vez él no sabe de entrada que ha sido abusado, pero sí puede ver que el niño está más callado, no quiere salir al recreo. O sea, ese comportamiento debería de generarle una alerta y desde ahí, desde las escuelas, desde las aulas, el maestro poner una denuncia o por lo menos pedir que se investigue, que se dé un seguimiento. Lo mismo es cuando estos niños llegan al hospital. Muchas veces los doctores, y entiendo yo que están obligados a que si ven algo extraño, cuando llega un niño con su ropa manchada de sangre, que necesita atención, debe de denunciarlo en el momento, que es algo no normal, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es de todos, es del Estado, pero todos debemos de involucrarnos, ¿verdad? Porque estos niños son el futuro de este país. Perdón, qué bueno que lo mencionó, pero me gusta escucharla. Estoy escuchando a una mujer y estoy escuchando a una madre. A una mamá. Exactamente. Sí. Y así deberían de pensar las diputadas y diputados en el Congreso Nacional. Más que diputados y diputados deberían de pensar como padres, como madres, como hijos, como hermanos. Porque lo que mencionaba no solamente es el tema de que un niño ha sido abusado, son las consecuencias que esto trae. Y nos preguntamos, ¿y por qué tanta violencia en este país? ¿Y por qué hablamos del tema de la prostitución? ¿Y por qué hablamos del tema de la colusión o el involucramiento en estructuras criminales? ¿Cómo fácilmente son cooptados para estas estructuras de narcotráfico que se han consolidado en el país? O sea, no entendemos comportamientos que a veces alguien puede tener afuera, pero simplemente vemos al adulto, pero no sabemos qué pasó en esa niñez y si ha logrado superar esos conflictos de tipo emocional
que hoy carga después de haber tenido un abuso sexual. Entonces es importante que la sociedad en su conjunto podamos tomar en cuenta eso. Ahora, yo sí quiero aprovechar, nuestro llamado es al actual gobierno de la República de Honduras. Necesitamos respuestas claras y respuestas concretas. Hay un margen de tiempo que se da para poder avanzar, pero la niñez y la juventud de este país no puede seguir esperando. Ya la tregua ha sido demasiado larga y la cuota que se ha tenido que pagar por todo lo que hemos vivido por años, por décadas en este país, de secuestro de los recursos, de la institucionalidad, de la falta de darle la importancia a estos sectores de la población, creo que ya no hay tiempo para seguir esperando. Los problemas que enfrentamos en el país son tan grandes que si no atendemos a los más pequeños y no priorizamos por los más pequeños, lo que nos espera a futuro no es nada prometedor. El llamado a la Secretaría de Estado en los despachos de Niñez, Adolescencia y Familia es la institución rectora de políticas públicas de niñez y adolescencia. Debemos de seguir avanzando estratégicamente y dar cumplimiento a las políticas existentes y a las leyes, especialmente a la Ley del Sistema Integral de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia. Ya estamos convocados a la segunda reunión del Consejo Nacional, que lo preside actualmente la designada presidencial María Antonieta Mejía. Tengo la esperanza de que vamos a avanzar, pero que el avance no solamente va a ser a nivel de documentos y de acuerdos, sino es que se materialicen esos compromisos desde la responsabilidad que tenemos las instituciones. Necesitamos abrir las puertas de las oficinas, necesitamos trabajar de manera coordinada con la sociedad civil, con la cooperación internacional, con los gobiernos municipales, con los grupos de base comunitaria. Necesitamos puertas abiertas y necesitamos dar seguimiento a las políticas de Estado. A nosotros como sociedad civil nos interesa que se implementen las políticas de Estado que van más allá de cada 4 años de gobierno. No podemos priorizar por política de gobierno dejando a un lado la política de Estado. Es la única manera en la que nosotros podemos avanzar. Y ojo, porque una cosa es el rol que asumimos desde la sociedad civil, una cosa es el rol que asumimos como políticos y otra cosa es el rol que se asume cuando yo ya estoy en el poder. Nosotros estamos para trabajar de manera conjunta. La Red COIPRODEN, el Comité Interorganizacional, el Movimiento Mundial, todas las organizaciones que nos articulamos alrededor de los temas de infancia, queremos acompañar a la institucionalidad, queremos avanzar sobre un objetivo de país, un objetivo de nación, pero sobre todo avanzar en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales que ha suscrito el Estado de Honduras. No somos enemigos, vamos a decir las cosas cuando se tengan que decir, cuando haya vulneración, cuando no se cumpla con el rol, cuando haya incompetencia, pero eso no nos descalifica ni nos pone en una posición de enemigos, sino por el contrario. De aliados. Es aliados estratégicos para que podamos nosotros avanzar. Nosotros tenemos décadas de estar acá y aquí continuaremos desde el rol en donde estamos. Pero cada 4 años cambian los funcionarios. Entonces lo ideal es aprovechar más bien lo que ya está establecido, lo que tiene sostenibilidad en el tiempo para que podamos avanzar. Porque definitivamente, Eva decía al inicio, no, yo sí quiero decir algo, las niñas y los niños sí tienen voz en este país, sí tienen voz, pero necesitan ser escuchados, necesitan ser tomados en cuenta. Necesitan ser incorporados en los consejos municipales. Necesitamos la incorporación en el Consejo Nacional de la voz de las niñas y los niños de este país. Necesitamos escucharles a ellos porque son los protagonistas de su propia historia. A final de cuentas, los adultos pensamos por ellos, pero eso no es lo que corresponde. Uno de los principios fundamentales de la Convención de los Derechos del Niño es la participación y su protagonismo como parte de la historia. No, y es la fuerza laboral del mañana, ¿verdad? Por supuesto. Es la fuerza laboral del mañana, son los futuros líderes. Así es. Tenemos que invertirle a la niñez definitivamente. Y mira, tenemos 3.2 millones de niños. Bastante. Sí. Sí, mucho. Bastantes, menores de 18 años. ¿Comentarios? Sí, bueno, y ¿sabe qué? O sea, la verdad es que aquí la niñez o sea, el tema de la violencia, o sea, los hace tan vulnerables no solo a nivel de violencia como tal, sino que también la falta de acceso a educación de calidad,
la debilidad institucional, como lo mencionaba Wilmer, incluso las normas culturales, la discriminación, el silencio de nosotros, ¿verdad? El sistema de salud. El sistema de salud, en temas de desnutrición también, 1 de cada 5 niños tiene desnutrición crónica. Sí. Entonces, realmente, aquí estamos hablando particularmente del tema de la violencia, pero o sea, es un problema multidimensional. No es solamente que tenemos que atacar el tema de violencia, sino que también es la educación, es la alimentación, es que sus papás tengan salarios, que tengan trabajo y luego que tengan salarios dignos. Que, por ejemplo, en las zonas cafetaleras, donde los niños tienen que ir con sus papás a cortar café porque 1, no tienen a dónde dejarlos y 2, es la única entrada o el único ingreso que tiene su familia. Entonces, esos niños los estamos privando de educación, los estamos exponiendo a arduas horas de trabajo en el sol. Entonces, aquí los problemas de la niñez realmente, como Wilmer lo mencionaba, son muchísimos y es alarmante y es urgente que se tomen decisiones y que se empiecen a atacar esos problemas de raíz. Nosotros como organizaciones de sociedad civil, como Wilmer lo mencionaba, pues hemos estado, en el caso de nuestra organización, más de 50 años en el país y hemos ido trabajando de la mano de los gobiernos en atacar estos temas, pero la verdad es que la brecha es tan grande que necesitamos hacerlo todos. Necesitamos trabajar como sociedad, necesitamos trabajar en conjunto con el gobierno para poder realmente ver cambios significativos en los próximos años. Fernando, perdón, y para enfrentar estos temas necesitamos llamar las cosas por su nombre. Con mucho respeto, con una actitud propositiva, o sea, porque debe de haber propuestas para que el Estado, para que la institucionalidad pueda avanzar, pero es importante para eso, y yo lo decía anteriormente, el silencio nos vuelve cómplices del sistema. Un llamado a la cooperación internacional, organizaciones internacionales, organizaciones del sistema. Es importante no solamente lo que hacemos en el campo, necesitamos también llamar las cosas por su nombre de manera oportuna y hacerlo de manera directa. Porque si las niñas y los niños no son escuchados todavía, entonces nosotros debemos de ser esa voz que se levanta a favor de ellas y ellos. Porque muchas veces, simple y sencillamente, nos llamamos al silencio porque no queremos entrar en contradicción absolutamente con nadie. O porque creemos que las puertas de casa presidencial se nos van a cerrar. Pero cuando nosotros hacemos eso, estamos pensando en mi interés y no en el interés superior del niño y la niña. Así que es importante, y no solamente es entregar recursos, es que la entrega de los recursos debe de ir también paralela con una actitud consecuente con la defensa de los derechos humanos en Honduras. En estos últimos días ha generado preocupación varios casos. También veíamos lo que sucedía con el pequeño Patrick. Ahí está el video. Y esto refleja la vulnerabilidad. No solo este caso se dio de un pequeño, parece que estaban pidiendo un rescate, no sé, sí, un rescate por él, pero solo evidencia la vulnerabilidad que hay en nuestro país. En esa misma semana se dieron varios casos de menores desaparecidos aquí en nuestro país. Es que lamentablemente lo digo, es que la violencia se ha disparado en este momento. O sea, estos primeros 4 meses del año 2026, lamentablemente sí se ha disparado la violencia, sí se ha disparado el secuestro, el asesinato, los asaltos. El día de ayer alguien de mi familia, por ejemplo, caminando como lo hacían normalmente en las calles de Miraflores, corriendo, a correr, le asaltaron. Y las calles de la colonia Miraflores te asaltan en todas esas calles, cosa que ya no estaba ocurriendo, pero ya te quitan el reloj, cosa que ya había desaparecido. Entonces, este tipo de hechos, de masacres, de secuestro, lamentablemente se han reactivado en el país, y más bien ahí nuestro llamado es a la Secretaría de Seguridad. Ayer, por suerte, fuimos convocados ya a la instalación de una comisión de prevención previo a la segunda reunión del Consejo Nacional del CIGADENA, para reactivarlo. Pero bueno, no solamente reactivar la comisión como tal, hay una política nacional de prevención de violencia, de toda forma de violencia en contra de la niñez y la juventud, hay una hoja de ruta nacional para prevenir y reducir toda forma de violencia. La cosa no es ausencia de políticas, no es ausencia de leyes, es implementación de la ley, es implementación de la justicia, es evitar la colusión de las mismas autoridades. El otro día estaba viniendo de mi pueblo, del Porvenir, y nos paró un policía
y me imagino que no hay ninguna otra forma de cómo sacarnos dinero, y entonces las dos personas que venían atrás, mi cuñada y mi sobrina, venían sin el cinturón, que eso es algo realmente nuevo, pero porque no traían el cinturón, entonces dijo que iba a ser una esquela. Y ahí descaradamente después el policía dijo, no, pero ¿cuánto me va a dar? Así, descaradamente. Entonces creo que esa colusión debe de ser erradicada de la Policía Nacional, de la Policía Militar del Orden Público, y se debe de empezar a aplicar la ley con justicia en este país. Bueno, y lo que decía usted, porque también en estos días salió otro video de un ladrón que le quitaba las cosas a unos niños, a una niña que le revisaba la mochila. Que ya no pueden ni ir a la escuela solos porque los están asaltando. ¿Qué datos tienen en este sentido desde la policía? Que hay bueno, hablar de niñez y de protección a niñez es un tema de sensibilidad. Así es. Definitivamente. Así es. Si nadie está sensible en este país para poder hablar de temas de protección de niñez. Está este video, ¿eh? Les digo, vean bien, los niños son vulnerables. Los niños son vulnerables. Tanto los adultos como las personas, las autoridades, debemos de prestar principal atención para tratar temas de protección a niñez. No solo, de hecho, hay situaciones que se deben reportar. Lo que manifestaba Wilmer, si en este sector está ocurriendo robos, como este sujeto que se ve y esta cámara de seguridad que lo capta, ¿verdad? Y no es reportado, este sujeto va a seguir pasando por ahí. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esto suele pasar, porque hay personas que dicen, yo no me meto a problemas, Wilmer, eso es lo que dice. Entonces, si no hay una cultura de reportar, de informar, entonces vamos a vernos afectados siempre en estas mismas situaciones. Me gustaría encontrar personas, de hecho, si ustedes se fijaron en el video anterior, está la niña que valientemente observa, y empieza a alertar. Que ella alerta y grita. Si esta niña no alerta y grita, los demás adultos no salen. ¿Qué ejemplo nos da eso? Que si no hay alguien que grita, que de hecho pide auxilio, que alguien que informa este tipo de situaciones, las cosas van a seguir pasando y nosotros no vamos a decir nada. Todo porque tener una cultura, Wilmer, de tengo miedo, le voy a echar tierra, y se lo voy a decir, con el permiso de mis superiores, le voy a decir, voy a quedar de sapo. Así quedan. Y las denuncias pueden ser anónimas. Exacto, hay mecanismos para poderlo hacer. Pero hay una complejidad también a la hora de las denuncias terrible también. Sí, hay una situación que aquí es de confianza y se lo voy a decir. Todos tenemos que generar confianza. Sí. Si nosotros no confiamos en nuestras autoridades, nosotros pues estamos, creo que ¿a qué vamos a tirarle? Como dice el cantante, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer nosotros? Confiar en nuestras autoridades, definitivamente. Y la autoridad que esté cometiendo algo irregular o algo así, reportarlo también. ¿Por qué no? ¿Por qué quedar callado? De verdad, nosotros mismos somos cómplices de todas estas situaciones y creo, se los digo esto, es una corresponsabilidad de todo, tanto del civil como el de la autoridad. Es una corresponsabilidad hablar de materia de niñez en un contexto de una sociedad en degradación. Les digo esto porque en estas redes sociales están haciendo un daño muy grande a nivel de niñez. Y nuestros padres, los padres de familia, de ahí vamos a criticar un poquito esa parte. Los padres de familia creo que no hacen mucho en relación a este tipo de cosas. Y el niño obviamente toma ventaja cuando dice que le dejan sus tareas por su tablet, por su teléfono. Entonces, obviamente estamos tecnificados utilizando tecnologías. Para eso debemos de tener también una mayor supervisión, control. Sí, no, un mayor definitivamente. control, tanto de la parte de los padres, de la parte social, como por parte de las autoridades. Sí. Esta es una corresponsabilidad de todo. Tratar temas de niñez, se lo digo, es una parte sensible. Ya días venimos trabajando estos temas de niñez y realmente muchas veces digo que realmente sí debemos de estar sensibles. Los niños necesitan, sí, son el futuro, son el presente. Son el presente y debemos de cuidarlo. De hecho, fíjense que yo se lo voy a contar de manera así. Tenía, a una cierta ocasión nos dieron un reporte a nosotros, una denuncia en relación a una niña que estaba siendo víctima y me dijo el ciudadano, si necesita que yo vaya al tribunal a declarar, lléveme, porque esto no puede estar pasando y no lo tolero. Yo soy de ese tipo de personas, de ese tipo de personas, de ese tipo de ciudadanos, sí realmente necesitamos también que también se pongan en la brecha y digan, vamos a reportar, vamos a denunciar todo tipo de actividad o acción que perjudique a nuestra niñez.
Así es, totalmente. Y es una de las cosas que hemos hablado con el comité, ¿verdad? El poder realizar estas campañas de concientización, de sensibilización, y tenemos que hacerlo, vuelvo e insisto, desde el Estado, desde la empresa privada, los medios de comunicación, lo mencionaba Wilmer, lo hablábamos ayer, que tienen ese alcance, ¿verdad? Que muchas veces las instituciones no tienen, desde las aulas, con los docentes, y también, lo hablábamos ayer, los TikTokers tienen tanta influencia en este país, tienen tanta influencia en nuestros jóvenes y en nuestros niños, que muchas veces llega más rápido este contenido que generan ellos a nuestros chicos en la aldea más lejana que la escuela, ¿verdad? Es más fácil para ellos tener ese acceso que ir a la escuela porque les queda muy retirado, o sea, a eso hemos llegado. Y yo aprovecho, ¿verdad?, este espacio porque parte de la agenda de trabajo es hablar con ellos, lo hablamos ayer, los vamos a invitar a esa mesa de trabajo, pero aprovecho el espacio para hacerles un llamado a todas esas personas que están haciendo un excelente trabajo, que utilizan estas plataformas, estos influencers, para que nos ayuden a desarrollar una campaña de sensibilización y de concientización, para que le recordemos a estos padres y a esas madres que no es pecado que salgan a trabajar y que tengan que dejar a su hijo al cuidado de un vecino, pero cómo enseñarles a ellos a que se comuniquen con sus hijos, a que hablen con sus hijos, a que le den seguimiento, a que observen qué es lo que está pasando, y también a los chicos, cómo ellos poder detectar qué acción de mi papá, de mi primo, de mi vecino no es correcta, ¿verdad? ¿Qué lenguaje no es correcto? Y cómo poder ellos denunciarlo de una forma segura, ¿verdad? Y sobre todo a perder ese miedo, porque en efecto sí considero de que hay miedo. Hay miedo, y aparte de miedo es no me quiero meter en problemas, que es otra actitud del hondureño, ¿verdad? Sí. Hay mucho hondureño que está viendo que está frente a sus narices sucediendo cosas que no son correctas, y lo que hace es hacerse de la vista gorda, da una vuelta y se va porque dice, ¿y yo por qué me voy a meter en el problema de mi vecino que está golpeando a su hijo? Es su hijo, algo habrá hecho el niño. O sea, a eso llegamos, no quiero tener problemas. Es que hasta que tocan las puertas de nuestra casa nos damos cuenta. No, hasta que les pasa a ellos directamente, entonces ellos reaccionan, y no es así, no debería de ser nuestro comportamiento, ¿verdad? Esto es responsabilidad de todos, insisto. Wow. Sí, no, completamente de acuerdo. También, además de todos los tipos de violencia que ya hemos visto, también existe la violencia electrónica, el ciberbullying, que era una figura que quizás hace algunos años en realidad no estaba presente. De hecho, pues la desconocíamos, ¿verdad? Ahora, con lo que mencionaba nuestro compañero, de que los niños tienen acceso súper fácil a un teléfono. Y en muchos de los casos porque las mismas escuelas les piden hacer trabajos, reportar tareas o lo que sea. Entonces, no teníamos la figura del ciberacoso, ahora sí la tenemos, y los niños también son víctimas de ciberacoso. Vemos niñas desde los 9 o 10 años que tienen o que denuncian en las escuelas que alguno de sus compañeros las acosa de manera virtual en el teléfono, por correo electrónico. O sea, eran situaciones que quizás hace 15 años no las teníamos, ¿verdad? No las concebíamos. Pero ahora también pues están presentes, y en ese tiene que tomar acción también el tema escolar, ¿verdad? Okay. Las escuelas tienen que estar muy al pendiente de ese tipo de violencia, así como de las otras que ya hemos mencionado. Pero sí vemos estos tipos de violencia también, como en el caso del ciberacoso, también ven ascenso, y cada vez son niños más pequeños. Sí. Entonces es algo que también tenemos que Y hay un tema también, que hay jóvenes, y yo creo que ustedes han de tener denuncias sobre ello, o tal vez, muchas veces no llegan, pero han habido jóvenes que han tenido que tomar ellos, como no pueden resolver estos problemas del acoso, ellos toman decisiones fatales, como quitarse la vida. Y hemos visto en los últimos años cualquier cantidad de jóvenes que no llegan a los 17 años, que han tomado esa terrible decisión. Y les voy a decir algo, este tema del acoso, de la violencia infantil, nada más, no es solamente con los niños que son de escasos recursos y que viven en pobreza o en extrema pobreza. Esto se da a todos niveles, señores. Lo que pasa es que el que tiene un poco más de recursos lo maneja de otra forma, y no lo lleva, ¿verdad? Muchas veces también a una denuncia, deciden moverse de la ciudad o deciden irse del país o toman otras acciones, pero esto se da a todos niveles.
Sí, Wilmer, y también se está utilizando desde hace muchos años a los menores para delinquir. Ah, sí, Claro, terrible. porque son utilizados, y lo que mencionaba yo al inicio, son utilizados por adultos. Sí. Los cooptan, los obligan, se aprovechan de la miseria en la cual viven sus familias y hay propuestas que pueden ser tentadoras y a falta de oportunidades Hasta de por un empleo teléfono. dignos, de salarios dignos, a falta de un sistema educativo que sea mucho más atractivo, a falta de una protección más integral. Entonces estos grupos están activos, no solamente son las maras y las pandillas, es el crimen, es el narcotráfico que están cooptando a estos grupos y los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Fíjense ustedes que en el mes de enero fueron asesinados 33 menores de 30 años de edad. En el mes de febrero fueron asesinados 29. ¿Y cuántos creen ustedes que fueron asesinados en el mes de marzo? 75 menores de 30 años de edad. 18% varones, 18% menores perdón, el 82% varones, 18% mujeres. El 18% menores de 17 años de edad y el 82% entre los 18 y los 30 años de edad. En otro país, en otro mundo, nosotros estaríamos en una emergencia nacional. Sería una emergencia, activado todo el sistema, Sí, activado todos los sectores, preocupada la empresa privada. Insisto con la empresa privada, la empresa privada tiene una enorme responsabilidad en este país y no se trata solamente de poder llenar las arcas de recursos, de dinero, también es como la responsabilidad social empresarial también despliega. Va más allá de sembrar plantas, va más allá de pintar y reparar escuelas, la responsabilidad social. Por supuesto, deben de generar recursos suficientes para poder también atacar, contraatacar, combatir, erradicar todas estas problemáticas que enfrentan estos sectores. En la medida en la que la sociedad hondureña tiene mayor estabilidad, seguridad social, seguridad ciudadana, la inversión viene más al país. Los recursos van a venir, se van a multiplicar, generamos mejores condiciones para que haya una sociedad activa productivamente en Honduras. Pero en la práctica no es lo que ha pasado, no es lo que ha pasado. Pareciera que como las grandes potencias se alimentan de la miseria, de la pobreza y de la exclusión de nuestros pueblos, pues pareciera que la empresa privada muchas veces también se alimenta de la misma miseria para poder acumular mucho más recursos, pero no necesariamente compartir los mismos o generar mejores condiciones que la población hondureña tenga precisamente para poder ser mucho más productiva. Y ahí es donde las políticas, Eva lo decía anteriormente, bueno, no solamente se trata de políticas en papel, se trata de políticas que tengan recursos, se trata de políticas que sean institucionalizadas en Honduras, porque lamentablemente en Honduras pareciera que el tema de niñez es exclusividad solamente de la institucionalidad de niñez, y en este caso de la CENAF o del INAMI, que atiende a los adolescentes en conflicto con la ley. Pues no. Es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas, es responsabilidad de Educación, de Seguridad, de Salud, de toda la institucionalidad. Pero si nosotros no institucionalizamos las políticas públicas, definitivamente no vamos a dar respuesta. Y por eso la importancia de fortalecer los consejos municipales de garantías de derechos de niñez y adolescencia. Aprovecho para hacer un llamado a los gobernadores y gobernadoras. El título de gobernador y gobernadora no es solamente para cobrar un salario, porque en la práctica muy poco uno ve resultados de los gobernadores, pero los gobernadores están obligados a cumplir la ley del Cigadena y deben de instalar los consejos departamentales y generar las condiciones para una articulación interinstitucional, articular a las mancomunidades, la presencia de las instituciones de gobierno que tienen, valga la redundancia, presencia en el departamento, con la sociedad civil y derivar también a los gobiernos municipales. Los consejos municipales no pueden seguir siendo sostenibles solamente con la participación de la sociedad civil y con los recursos que la sociedad civil coloca dentro de estos consejos municipales. Y ahí es donde va mi llamado a la cooperación internacional y a los organismos del sistema de las Naciones Unidas. La articulación
y el funcionamiento y la sostenibilidad de los consejos municipales es responsabilidad de la institucionalidad. Pero en la medida en que nosotros sustituimos esa responsabilidad para justificarnos nosotros y justificar nuestros recursos, no le estamos haciendo ningún bien al Estado de Honduras. Estos consejos municipales deben de estar activos, toda la vulneración de derechos debe de pasar por estos consejos municipales y se debe de generar toda una ruta de derivación de casos para que cada uno, de acuerdo a sus competencias, pueda dar respuesta frente a estas vulnerabilidades. Y la diputada Valleció mencionaba algo anteriormente. Bueno, esta no es una responsabilidad solamente del gobierno, esta es una responsabilidad de la familia. La familia es la primera responsable de poder atender, cuidar, proteger a las niñas y los niños, de darles seguridad. La comunidad no puede estar ahí solamente viendo lo que pasa sin decir nada porque no me quiero meter a problemas. La comunidad tiene responsabilidad y el gobierno municipal con las iglesias, los grupos de base comunitaria, la presencia de las instituciones, que son quienes integran estos consejos municipales, también tienen una enorme responsabilidad. Ahora, hay condiciones que se generan desde el gobierno que administra los recursos públicos, mis impuestos, sus impuestos, para que estos se traduzcan en toda esta respuesta institucional y además en el marco de la Constitución de la República. Sí, bueno. Tenía un comentario, disculpe que lo interrumpí. Sí, bueno, sí, no, en relación a los temas de prevención de niñez, de la prevención de que un niño pues, pueda ser utilizado por una estructura criminal para que pueda él ser parte de hecho, porque muchas veces criminalizamos a estos menores, ¿verdad? Para poder pues parar su actividad ilícita y va un poco más allá. Cuando realizamos actividades de prevención dentro de la Policía Nacional, fíjense que hay algo bien curioso. Hay niños que se le preguntan, ¿qué desea hacer usted cuando sea grande? Oiga bien, dice el niño, yo quiero ser policía, yo quiero ser futbolista, etc. Pero hay unos niños que dicen que ellos quieren ser TikTokers. Bueno, también TikTokers, pero se van a sorprender. Ellos dicen que quieren ser narcotraficantes. Claro, porque hay recursos, porque ven cómo prosperan. Sí, entonces uno queda sorprendido cuando obtiene este tipo de respuesta. Y uno dice, ok, aquí hay que trabajar en la mentalidad de esta persona, en la mentalidad del niño, el contexto donde se está desarrollando, ¿verdad? Así es. Y sí. En materia de prevención, hablamos de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando este niño en su entorno social está en una situación que es fácil para él caer en una red de estructura criminal y sea utilizado para eso? No se va a negar. Él va a ser captado, luego puede ser engañado para un solo fin, para ser explotado, utilizado para cometer actividades criminales. Sí. Así es. ¿Verdad? Quiero, si me permite, Fernando, brevemente contarles una historia. Durante 5 años consecutivos, de forma consecutiva, yo fui voluntaria de un programa que se llama Glasswing. ¿Lo conocen? Sí, miembro nuestro. Ah, ok, bueno. Llegué a ellos a través de una fundación, ¿verdad? Para una fundación de la institución donde yo trabajaba. Fui educador voluntario. Iba religiosamente todos los sábados de 8 a 12 a trabajar con los niños que estaban primero estuve con los niños de primero a 6º grado y después de 7º a 9º, porque es un centro básico donde íbamos en un sector en San Pedro Sula donde, ¿qué te digo? O sea, es una de las zonas más vulnerables. Y bueno, fueron 5 años que los disfruté. Me permitió conocer la realidad de nuestro país y sobre todo de nuestra niñez. Qué bueno. Una de las actividades que realizábamos, que era como una especie de diagnóstico, yo estaba en el Club Discovery, lo que hacíamos eran proyectos, eran como clases extracurriculares, proyectos de ciencias, ¿verdad? Hicimos una actividad donde les pedíamos a los chicos de 1 a 6º grado, de primero a 6º grado, que dibujaran en una hoja de papel qué representaba para ellos. 1, la familia,
2 la escuela y la otra su comunidad. Podían escoger cualquiera de los 3 temas. Miren, cuando nosotros recogimos esos dibujos y les pedimos a un par de ellos que nos explicaran, porque realmente algunas cosas no las lográbamos entender con las imágenes, nos partieron el corazón, ¿verdad? Nos partió realmente el corazón. Miren, uno de los chicos dibujó a 2 niños y a un adulto, y a un hombre enfrente de ellos con una pistola, y atrás la casa. Luego otro niño dibujó, otra niña, era una niña, se dibujó ella, era una calle lo llevaba hasta su casa saliendo de la escuela llorando, pero solo ella sola en la calle llorando. Y después otro de los chicos, que ya estaba más grandecito, estaba como en 5º grado, se dibujó él con 2 pistolas, uno en cada mano. Y así habían otros, pero estos nos llaman la atención cuando le preguntamos a la niña, bueno, ¿y esta calle a dónde te lleva? A mi casa. Y mirábamos la escuela atrás, pero ¿por qué estás llorando? Vengo saliendo de la escuela, pero ¿qué te hace sentir triste? Es que no quiero ir a la casa. La niña quería quedarse en la escuela. Cada vez que salía de la escuela, para ella era algo triste regresar a casa. No, a mí me mató, porque lo normal es que los hipotes quieren salir de la escuela e irse para la casa. Quieren ir a comer, quieren ir a jugar, quieren ir a ver a sus vecinos. Para ella era triste irse para la casa. Claro. Y cuando ya, pues con la ayuda de la maestra y la psicóloga que colaboraba ahí, tratamos de investigar un poco más, era precisamente porque ella no vivía con su mamá, no vivía con su papá. Ella la cuidaba la vecina, que se la habían dejado encargada un año atrás, porque sus papás se habían ido mojados. Entonces, ¿qué pasaba en esa casa de la vecina? Bueno, se los dejo ahí. Es una triste realidad. El otro chico que dibujó con la pistola, él presenció cuando mataron a su papá frente a su hermanito. Y era un recuerdo, era un niño de 3er grado. El otro chico quería ser policía. Y él tenía las 2 armas porque él entonces iba a hacer justicia y iba a proteger a su familia porque habían matado a su mamá y no conoció a su papá. Vivía con su abuela. Entonces él quería ser policía y entonces él se miraba con las 2 pistolas. Y hubo un evento muy triste ahí de una niña que fue secuestrada saliendo de la escuela. Ya iban por 2 años que no se sabía nada de la niña, ¿verdad? Pusieron la denuncia y todo eso, pero su grado, sus compañeros, seguían guardando, porque varios dibujaron ese momento, seguían guardando en sus memorias esa situación de que esa niña de 8 años, dando la vuelta a la escuela, camino a su casa, que también vivía con su abuela. Hay muchos hogares donde estos niños están creciendo, que están desintegrados, que están siendo cuidados por sus abuelos. Y lo más triste es que tiene 8 años, de ahí tiene una hermanita de 6, tiene uno de 4 y uno de meses, y ella se vuelve la adulta de la casa, porque aparte de ir a la escuela, tiene que resolver los problemas de alimentación y cuidar a la abuela. Pero esa niña, que era la única persona adulta en esa casa, desapareció. Y nadie sabía nada. Sí. Y nadie sabía nada. Estamos llegando al final del foro La Entrevista de Canal 11. Wilmer Vázquez, gracias por habernos acompañado. Un mensaje de conclusión al pueblo hondureño. Bueno, más bien voy a aprovechar para este cierre, es para pedirles a la diputada Vallecillo y a los demás diputados y diputadas del Congreso Nacional que coloquen como prioridad el tema del control de la tecnología de la información. No porque no sea importante la información, sino porque hay países desarrollados que han hecho estudios muy importantes y a partir de ellos han controlado ya que menores de 14 años, que personas menores de 16 años no puedan tener acceso
a una pantalla, precisamente por lo que esto significa, el control que han tenido a través de esto y los crímenes que se han cometido a través de esta tecnología. Y por otro lado, el llamado también a los papás y a las mamás, especialmente a los primerizos que ya no tienen capacidad para cuidar a sus hijos, que son incapaces de cuidar a sus hijos. Lo que les dan es una pantalla desde un mes de nacido para que el niño se entretenga, no llore y yo pueda seguir con mi TikTok o pueda seguir haciendo cualquier cosa. Esto le está haciendo un grave daño a las niñas y los niños. No solamente el problema que van a tener en la vista a temprana edad, sino es prácticamente se convierte en un vicio, se convierte en una adicción que luego quitarle este teléfono, las consecuencias son terribles. Pero la violencia se genera desde aquí. Incluso cuando los papás y las mamás, para que los niños estén tranquilos o los andan en el supermercado, andan completamente ciegos con aquel teléfono que no se lo quitan. Así que, diputada, sería importante que se legisle en el Congreso Nacional para que se regule el uso y el abuso de la tecnología en Honduras. Sí. Bien, vamos a tomarlo en cuenta, Wilmer, gracias. Don inspector, muchas gracias. Sí. Un mensaje también final. Bueno, un mensaje para la población es que confiemos en nuestras autoridades, denunciemos todo tipo de acto que vaya en contra de la integridad física de un niño, pues nuestra labor constitucional, esto se lo digo porque a nivel de institución es una obligatoriedad para nosotros, una obligación constitucional y como ley orgánica de la policía, proteger a la niñez y de nuestro país. Sí, bueno, esperemos que haya más herramientas para la investigación también. Correcto, despertar esa, bueno, de hecho ya está despertada la necesidad pues, con este tipo de acciones que van a hacer con la Cámara de CEL. Y no solo eso, hay muchas más necesidades dentro de los operadores de justicia que deben de ser fortalecidas en todas las unidades de investigación, en todas las unidades de prevención, en todo el ámbito, ¿verdad? Entonces, dejarlos con ese. Sí. Abogada Eva Nazar, gracias por acompañarnos. Un mensaje también al pueblo hondureño. Bueno, después de haber escuchado, ¿verdad?, las diferentes temáticas en cuanto a lo que enfrenta la niñez, realmente que hablar de niñez vulnerable en Honduras no son solo revisar cifras, es reconocer realmente las realidades que viven nuestros niños en Honduras. Detrás de cada uno de esos números que vimos en la pantalla hay un niño, hay una historia, y ese niño merece protección, merece oportunidades y merece un futuro digno. Entonces, mi llamado es para todos los garantes de esta niñez, al Congreso Nacional, pues que se aprueben las medidas para que los presupuestos puedan ser ejecutados y que tengamos una mejoría en el sistema de justicia, y luego a los demás involucrados, ¿verdad?, para hacer de esa problemática algo urgente. Sí, he visto voluntad desde el Congreso Nacional. Mucha Aparte voluntad. de la comisión, sí. Lo vi el otro día con el presidente del Congreso, también Tomás Zambrano. Así es, estuvimos con el presidente del Congreso, también con el fiscal general, y la verdad es que sí hemos visto con el presidente de la Corte, hemos visto mucha voluntad política y eso pues también lo agradecemos. Y bueno, ojalá entonces se puedan tomar en cuenta todas estas recomendaciones también, diputada. Bueno, solamente decirle a todos los sectores, a la empresa privada, al Estado, que incluyan en sus agendas de trabajo el tema de la niñez. El no incluirlo no solamente es un error político, es un error social también y económico, ¿verdad? Que a largo plazo va a salir mucho más caro para este país. Yo considero que un país que descuida a sus niños, que descuida a sus jóvenes, compromete no solamente su desarrollo, sino que también su democracia y sobre todo la seguridad. ¿Y cómo este proceso del presupuesto para las cámaras? Bueno, está en revisión, está en manos del presidente, ¿verdad?, que está haciendo ahí las gestiones, inclusive, correcto, los análisis correspondientes, y lo que nos da un poquito como de alegría, ¿verdad?, es que él dijo, bueno, si por ahí no se puede, vamos a revisar otras opciones ahí, a donde podemos tomar un poquito de recursos hasta lograr completarlo. Vemos en él una gran voluntad, él está sumamente preocupado por este tema y tenemos un gran apoyo, ¿verdad? No solamente la comisión, no solamente el comité, sino que estoy segura que los niños y jóvenes de Honduras cuentan con este apoyo del Congreso Nacional a través del presidente Zambrano. ¿Con cuántas organizaciones están trabajando? ¿Cuántas son, Eva? Son 11 organizaciones. 11. Sí, por ahí.
Sí, usted está, ¿verdad? Sí. Claro. ¿Qué otra? Estamos Visión Mundial, COIPRODEN, Plan Honduras. Child Fund, Save the Children, Casa Alianza, Casa Alianza, sí. Red Viva, Red Viva, Compasión Internacional Compasión, y COIPRODEN. COIPRODEN. Sí, esos son. Correcto, bueno, perfecto. Así que, bueno, esperemos que pueda hacer conciencia a todo lo que se ha hablado aquí, no solo a las autoridades correspondientes, no solo a otro tipo de instituciones, sino que también a todas las personas que están viendo, tienen sus hijos, tienen a cargo a menores, que tomen conciencia, tengan un mayor cuidado, que denuncien y que, por supuesto, acompañen todas estas medidas importantes para poder disminuir todo lo que tiene que ver con la vulnerabilidad de los menores en Honduras. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que se queden en la señal de Canal 11. Este ha sido el foro La Entrevista. Que tengan un buen día.